El elemento clave de esta noticia es que se está repitiendo un patrón muy interesante y puede ser el desencadenante para el caos en la cúpula. Pero antes de llegar a esta parte del análisis, quiero empezar con Venezuela, porque Venezuela está viviendo tres noticias que, vistas por separado, parecen hablar de diálogo, de institucionalidad y de escarcelaciones, pero vistas una detrás de otra, cuentan algo más importante. Después del 3 de enero se está moviendo una transición en la que Washington ya no mira desde la grada. Primero, el Departamento de Estado anunció una agenda conjunta entre la Asamblea Nacional de 2015, liderada por Dinorah Figuera, y el interinato venezolano. Esa agenda debía empezar el 1 de agosto para hablar de estabilidad, democracia y recuperación nacional. Segundo, el 6 de agosto, las conversaciones arrancaron en Caracas. Dinorah Figuera llegó a la mesa encabezando al bloque opositor. Ya no se trata de una declaración desde el exilio ni de una foto diplomática, se trata de una mesa de negociación dentro de Venezuela. Y tercero, Marco Rubio acaba de informar que fueron liberados más de 130 presos políticos y que desde el 3 de enero ya son 1.046 venezolanos liberados. Agenda, mesa, escarcelaciones. Esa es la secuencia que importa. El proceso no se quedó congelado después de la captura de Maduro. Está produciendo movimientos concretos dentro del país. Ahora vuelvan la vista hacia Cuba por unos segundos. La dictadura no recibe esas noticias desde una posición de fuerza. El último estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos habla de un 95% de evaluación negativa de su gestión económica y social. El binomio Díaz-Canel y Marrero apenas recoge un 3% de valoración positiva. Una cúpula que carga ese nivel de desgaste entiende perfectamente lo que significa ver un proceso de transición avanzando a pocas millas de distancia. Pero antes de llegar a la filtración sobre Cuba, hay que mirar el otro frente que está consumiendo tiempo, barcos, combustible y cálculo político: Irán y el estrecho de Hormuz. La USS Abraham Lincoln lleva más de 260 días ininterrumpidos en el mar apoyando la guerra de Estados Unidos contra Irán. Esa cifra no describe una presencia simbólica, describe una operación sostenida con desgaste de tripulación, equipos al límite y un portaaviones que necesita ser relevado. Por eso, la USS George Washington va rumbo al mar Arábigo para tomar ese relevo. La rotación no baja el telón, cambia las piezas sin retirar el tablero, y el tablero se llama Hormuz. Ese estrecho es una garganta por donde pasan rutas energéticas y comerciales que afectan a medio mundo. Irán ha intentado condicionar el tránsito. El tráfico marítimo ha caído. Los buques, los seguros, el petróleo y el combustible dejan de ser palabras de economistas cuando una ruta estratégica entra en tensión. Se convierten en instrumentos de presión. Ahí está la segunda pieza que la cúpula cubana no puede ignorar. Washington sostiene una guerra, rota una fuerza naval de primer nivel y mantiene vivo el pulso por una ruta energética central. No hace falta ver a Lincoln dentro del estrecho para entender la dimensión de esa presencia. El dato importante es que el conflicto sigue exigiendo barco, tiempo, recursos y decisiones. Y mientras eso ocurre, Cuba vive apagones, escasez y una economía que no logra darle ni certeza ni horizonte a la población. La dictadura tiene que mirar hacia afuera porque cada movimiento de energía, cada sanción, cada tensión en una ruta de petróleo se convierte en una pregunta para una isla que ya vive al borde de la asfixia. Ahora sí llegamos a la noticia de Cuba. La información reproducida por Cibercuba y atribuida a Bloomberg dice que la administración Trump estaría priorizando una presión económica sin precedentes contra la dictadura cubana y que la vía militar
queda en segundo plano. La noticia se apoya en fuentes anónimas familiarizadas con la estrategia. Y aquí es donde empieza el patrón que realmente debe preocupar a la cúpula, porque Venezuela ya demostró que la presión económica no era una alternativa limpia y separada de la fuerza. Antes de la operación del 3 de enero, Washington combinó reportes sobre opciones militares, amenazas, presión gradual, bloqueo de petroleros y acumulación de fuerzas en la región. Durante semanas aparecieron mensajes que parecían decir cosas distintas. Unas fuentes hablaban de presión, otras hablaban de ataque, otras insistían en que no había una decisión final. Después llegó la operación en Caracas y Maduro fue capturado. Ese es el antecedente que cambia la lectura de la filtración sobre Cuba. Cuando una fuente anónima dice que ahora la prioridad son las sanciones, la cúpula no recibe una respuesta, recibe un problema. Porque Venezuela enseñó que la presión económica puede estar en la portada mientras las demás cartas siguen sobre la mesa. Y ese efecto es profundamente político. Un adversario que logra que la dictadura tenga que pensar al mismo tiempo en sanciones, petróleo, inteligencia, presión militar, negociaciones y crisis interna, está obligando a esa dictadura a gastar energía en cada escenario posible. Ese desgaste abre grietas, aumenta la desconfianza, hace que cada movimiento parezca una señal de algo mayor. La incertidumbre se convierte entonces en una herramienta de poder. No es casual que el texto atribuido a Bloomberg hable de imprevisibilidad. La imprevisibilidad deja a la cúpula sin una línea cómoda para responder. Si se prepara para sanciones, teme que aparezca otra presión. Si se concentra en una amenaza militar, descuida el impacto de la asfixia económica. Si intenta vender calma, Venezuela le recuerda que el tablero puede cambiar rápido. Y aquí entra la noticia que acaba de publicar la propia presidencia de Cuba. El 14 de agosto, durante el Día Nacional de la Defensa, Díaz-Canel visitó la zona de defensa Robles Chivas en Guanabacoa. La nota oficial no se limita a hablar de un recorrido, habla de defensa como tarea fundamental, habla de planes para proteger a la población, habla del completamiento de las brigadas de producción y defensa. Y la imagen reúne a la plana mayor de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el Ejército Occidental y las estructuras políticas de la dictadura. Ahí está la tercera señal. La cúpula cubana sabe que el país está exhausto, sabe que la gente ya no cree en sus promesas, sabe que Venezuela muestra una transición moviéndose después de una operación que nadie podía reducir a un simple anuncio. Y sabe que el frente de Irán mantiene a Estados Unidos en una dinámica de presión naval y energética que puede cambiar las prioridades de un día para otro. Por eso, mientras una filtración intenta dibujar el camino de las sanciones, la propia dictadura exhibe una zona de defensa, ordena el territorio, menciona protección de población y completa brigada. Es la imagen de una estructura que necesita prepararse para administrar adversidad, escasez y control. El elemento clave de esta noticia está ahí. Venezuela demuestra que las sanciones pueden caminar junto a amenazas y opciones de fuerza. Irán y Hormuz muestran que la tensión estratégica sigue consumiendo barcos y poder. Cuba responde exhibiendo defensa, población, brigadas y jerarquía militar. La filtración sobre sanciones, en vez de tranquilizar a la cúpula, la obliga a hacer cálculos más complejos, porque cada carta que Washington muestra puede ser apenas una parte de la mano. Y el caos empieza cuando una dictadura debilitada tiene que prepararse para todos los escenarios a la vez. Ese es el patrón que se está repitiendo. Ese es el desencadenante que la cúpula castrista no puede controlar desde un discurso, una mesa redonda o una visita a una zona de defensa.